Muy bienvenidos a la lección número 2 de la escuela sabática destinada para el 13 de enero del 2024. Esta semana vamos a estar estudiando la lección titulada Enséñanos a orar. El versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11 y versículo 1, y dice de la siguiente manera. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Como dijimos en la semana anterior, la temática del libro de los Salmos es una temática de alabanzas al Señor, pero también los salmos son oraciones cantadas al Señor. Y aquí nosotros encontramos una variedad de salmos que pueden ser aplicables para diferentes etapas de nuestra vida. Es decir, si nosotros estamos contentos, podemos entonar salmos y alabanzas al Señor. De hecho, el apóstol Santiago así lo aclara, dice él, ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas, es decir, cante salmos o himnos al Señor. ¿Está alguno preocupado o triste entre vosotros? Órele al Señor. Es decir, ya sea que estemos alegres o estemos tristes, tengamos salud o tengamos enfermedad, tengamos problemas, hemos sufrido alguna decepción, todo está enfocado en la lectura del libro de los Salmos. Y es muy importante reconocer la temática de la oración porque todos nosotros, tarde o temprano, necesitamos comunicarnos con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es que podemos comunicarnos con Dios? De hecho, el Espíritu de Profecía menciona que la oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Y aquí involucra dos cosas que son muy importantes y que Dios nos lo ha dado libremente a cada uno de nosotros. Número uno es el tiempo, es decir, yo tengo que usar el tiempo de una forma en que honre y glorifique a Dios. De hecho, el tiempo es uno de los dones y talentos que Dios reparte equitativamente a cada persona. Es decir, Dios le da 24 horas del día, tanto al niño, al bebé, al adulto, al joven y al anciano. Nadie tiene en condiciones normales, ¿verdad? Porque si alguien pasó al descanso, ahí terminó el tiempo de su vida. Pero en el día que Dios nos regala en cada momento, son 24 horas y eso nos lo da a cada uno de nosotros de igual manera. Es decir, el día de ayer nadie recibió 20 horas o 23, todos recibimos un periodo de 24 horas. Y en base a ese periodo de tiempo nosotros vamos a tener que rendir cuentas al Señor en cómo hemos administrado el tiempo que Dios nos ha dado. Un dicho muy popular dice, el tiempo es oro y el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y muchas veces los problemas que encontramos en nuestra vida, las situaciones que pasamos en nuestra vida, son muchas veces por la mala administración del tiempo que Dios nos da gratuitamente a cada uno. Y eso es parte de la temática del libro de los Salmos, porque en el libro de los Salmos se nos hace un llamado a que nosotros dediquemos mucho tiempo o parte del tiempo, o si es posible, todo el tiempo a estar en comunión y en comunicación con Dios por medio de la oración. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. A veces se presenta el tiempo en la forma de un pastel, ¿verdad? Que partimos un pedazo para dormir, casi es la tercera parte del día, la ocupamos para dormir, una aproximada de 7 a 8 horas de la noche, por así decirlo. Ocupamos un aproximado de 8 a 9 horas en trabajar y otras 7 o 6 horas en las actividades de la casa, en ir a hacer compras, en manejar, en hacer esto y lo otro. Y al fin solamente dedicamos, si es que acaso dedicamos, un poquito de tiempo para la oración, ya sea para dar gracias por los alimentos o para encomendarnos a Dios antes de irnos a acostar. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Dios pide que nosotros estemos en constante comunicación y comunión con nuestro Dios por medio de la oración. De hecho, la oración se compara como la respiración del ser humano, es decir, usted no puede pasar sin respirar a lo mucho 2, 3 minutos.
los que han logrado más tiempo de sostener la respiración han sido 5, 6 o a lo mucho 7 minutos, si acaso. Pero cada uno de nosotros necesitamos la respiración para poder vivir. Lo mismo la oración. Necesitamos orar constantemente y eso implica que nosotros podemos comunicarnos con Dios como nos comunicamos con una persona con la cual pasamos hablando mucho tiempo. Y esto es muy importante aclararlo, que aquí viene la segunda parte de los talentos o los dones que Dios nos ha dado. Dios nos da también el uso del habla, el uso de la palabra, el uso de la voz para que la utilicemos, porque alguien puede decir, pero ¿para qué yo tengo que estarle diciendo las cosas a Dios si Dios ya lo sabe todo? Dios conoce el fin desde el principio y Dios no ocupa que yo le esté contando detalladamente las cosas. Bueno, no se trata de informarle a Dios de lo que nosotros queremos comunicarle, es todo lo contrario. Porque Él ya conoce todas las cosas, debemos de pedirle dirección, sabiduría, agradecimiento, alabanza, protección. Y como veremos en esta semana en los Salmos capítulo 22, capítulo 16, capítulo 60, me parece que es el otro. El estudio de esta semana está en el capítulo 60 y en el capítulo 13. Eh, Salmos 44, 22, 13 y 60. Esos son los salmos que vamos a estar estudiando esta semana. Por cuestiones de tiempo, te recomiendo que los leas tú detenidamente en tu casa para que puedas tú tener una mejor perspectiva de cómo los salmos nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión de cómo podemos comunicarnos con Dios como a un amigo. Muy bien, primero que todo déjeme decirle que cuando nosotros usamos el don de la voz o la comunicación con las personas con quienes nos relacionamos, ya sea en el trabajo, ya sea haciendo deporte, ya sea en el hogar, usamos la comunicación constantemente, diariamente, para dejar saber, expresar nuestras ideas, para expresar nuestras emociones, para expresar nuestros sentimientos, para ser más productivos. La comunicación, el arte de comunicarse, es un don que Dios nos ha dado a cada uno. Y de hecho, la misma palabra del Señor aclara que nosotros daremos cuenta en el día de juicio por toda palabra ociosa que hablemos, porque por nuestras palabras podremos ser justificados y por nuestras palabras podremos ser condenados. Ahora bien, hablando de la oración, el Señor dio ciertos principios que nosotros podemos tomar en cuenta al momento de comunicarnos con Dios. Número uno, el Señor dijo que cuando nosotros oremos, no seamos como los gentiles, que piensan ellos que por la repetición de las cosas serán oídos. Es decir, nosotros no necesitamos repetir una y otra vez la misma cosa ante Dios en una oración, porque no es la repetición de un asunto lo que hace o llama la atención de ese asunto de Dios para con nosotros. Número dos, él dijo que cuando nosotros oremos, que no seamos como los hipócritas, que oran en las esquinas de las calles, de pie en las sinagogas, para ser vistos por los hombres. Es decir, Dios no quiere ni la repetición monótona y continua de una oración que la hacemos, por decirlo así, que no sale del corazón, sino que lo hacemos mecánicamente. Y muchas veces las personas repiten una y otra vez la misma oración y piensan que de esa forma serán oídos. Jesucristo dijo que no es la forma correcta de cómo nosotros debemos de acercarnos a Él en oración. Número dos, el exhibicionismo. Dios no aprueba el exhibicionismo cuando nosotros oramos para ser vistos por los hombres. Y el Señor dijo, os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, lo único que esas personas van a recibir será el halago de las personas a los cuales ellos quieren aparentar espiritualidad, religiosidad, etcétera, etcétera. Y número 13, él dijo, cuando tú ores, entra en tu casa, entra en tu cuarto, cierra tus puertas y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, la mejor manera como nosotros podemos comunicarnos con Dios es la oración privada, la oración personal, y es ahí donde nosotros podemos conversar con Dios y podemos abrir nuestro corazón a Él como a un amigo. Ahora, algo muy importante de mencionar con respecto al tiempo y la comunicación para con nuestro Dios es que se debe de hacer en un contexto de una relación
con Dios, una relación de amor con Dios. Tal vez tú te acuerdas cuando te enamoraste por primera vez o cuando tenías tu novia o tu novio, que procurabas pasar mucho tiempo hablando con esa persona. Ibas a visitarla o pasaban tiempo juntos hablando de una y otra cosa. Y de eso se trata la comunicación, ¿no? Con una persona a la cual se ama. El compartir tiempo, el dejar saber sentimientos, anhelos, expresiones, tristezas, alegrías. Todo lo que uno siente se le puede expresar a esa persona amada o a esa persona que uno tiene confianza. Y no es lo menos que nosotros podemos hacer con Dios. Es decir, a veces nosotros tenemos la idea de que nomás debemos de expresarnos a Dios con palabras bonitas, con palabras elocuentes. Y déjeme decirle de que la elocuencia, el formalismo, no tiene mucha relevancia con respecto a la comunicación con Dios. Y en el libro de los Salmos nomás voy a tocar este capítulo, el capítulo 22 de los Salmos, porque hay mucha información, bueno, no información, sino son muchos los pasajes bíblicos que estamos tocando en esta semana para que los podamos cubrir en un video, ¿no? Para no hacerlo muy largo. Por ejemplo, en el capítulo 22 nosotros encontramos un salmo mesiánico donde el Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo, se cumplió a cabalidad este salmo. Y dice el Salmo 22. Y ustedes pueden leer los otros salmos que menciona la lección, el Salmo 44, el Salmo 13 y el Salmo 60, del versículo del 1 al 5. Y se darán cuenta que son salmos que el autor, el salmista, está en una forma reclamándole a Dios. Inclusive se puede notar en la temática por qué el desamparo, por qué el abandono, por qué no los libra, por qué no los escucha, por qué los ha vendido. Esa es la temática de esta semana. Entonces usted me puede decir, pero ¿cómo esto me ayuda a tener una mejor comunicación con Dios? Veamos el principio. En el capítulo 22 encontramos las palabras que el salmista David dijo por medio del músico principal Ahalet Zahar, dice aquí en el título del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que se tendría que cumplir en él todo lo que estaba escrito tanto en la ley de Moisés como en los profetas y en los salmos. Y este salmo se cumplió a cabalidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos recalcar cuando Él estaba en la cruz del Calvario, siendo crucificado en su mayor oprobio. Él exclamó las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y notemos que inclusive antes de él ser apresado, él estuvo orando en el monte, en el jardín del Getsemaní, 3 veces para que él fuese librado de esta situación. Y a la tercera ocasión, un ángel del Señor se le apareció en respuesta de la oración ferviente que él hizo. Y en ese contexto dice la Escritura de que él derramó su alma ante el Padre y él sudaba gotas de sangre. Era tanta la agonía de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando en el Getsemaní, y él pedía o esperaba que sus discípulos estuvieran intercediendo por ellos y por él mismo. Y les dijo, velad aquí conmigo, orad por mí también. Y los halló en 3 ocasiones durmiendo. Y él los despertó y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Es decir, cuando nosotros no oramos en el Espíritu, porque sí pueden haber oraciones, como ya dijimos, formalistas o repetitivas que no tienen ninguna eficacia para con nuestro Dios, pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando derramamos nuestra alma ante el Señor, generalmente lo hacemos en un contexto de angustia. Y es aquí donde viene el detalle, pero esto es muy importante mencionarlo. A veces nosotros queremos o usamos la oración como cuando usamos un número de emergencia, que queremos que la policía venga en el momento en que los ocupamos.
cuando nos están asaltando, cuando hay una situación difícil, o cuando, por ejemplo, llamamos a los bomberos porque la casa se está quemando. Entonces vienen los bomberos y nos atienden a nuestro pedido, ¿no? Y lo hacen de una forma eficiente. Al menos aquí en Estados Unidos, los cuerpos de emergencia responden de una forma rápida y eficaz. Y a veces nosotros pensamos o queremos que Dios actúe de la misma manera con nuestras peticiones. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me ayuda? Él sabe que yo estoy pasando esta situación y yo le he orado a Dios. Y es aquí donde a veces Dios permite que las cosas se dilaten un poco para nuestro propio beneficio. ¿Por qué razón? Porque cuando los bomberos vienen y nos apagan el fuego, ellos se van y no los volvemos a llamar hasta que venga otro fuego. Y a veces nos pasa así con Dios. A veces cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos una enfermedad difícil, cuando tenemos un problema grave, cuando vienen situaciones difíciles, entonces decimos, Dios mío, ayúdame, y clamamos de corazón, no una oración formal, no un formalismo aparente no, lo hacemos de corazón porque estamos en necesidad, estamos en aflicción, estamos necesitando que Dios nos ayude. Ahora, esto es muy importante reconocerlo en la persona de Jesucristo, porque cuando Él derramó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, Él sufrió la pena de la separación que el pecado causa entre Dios y el hombre. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, Él en su humanidad, cargando los pecados de toda la humanidad, de todas las edades, desde el patriarca Adán hasta el último hombre que iba a confesar sus pecados para ser salvo por medio de Jesús, Él llevaba ese peso, esa carga, la estaba llevando por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Él pudo sentir la separación, la agonía que el pecado causa entre Dios y el ser humano, porque vuestros pecados nos han separado de mí, dice el Señor, y han escondido vuestro rostro, vuestros oídos se han tapado, vuestros ojos se han oscurecido para no ver. Y el Señor Jesús sintió la agonía de la separación que causa el pecado entre Dios y la raza humana. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque hoy en día nosotros no tenemos por qué pensar que Dios nos ha abandonado. Es decir, Jesucristo ya sufrió esa separación en la cruz del Calvario. Ahora, cualquier situación que nosotros le encomendemos a Dios y cuando nos ponemos en las manos de Dios, va a ser en un contexto de fe, de confianza y de amor hacia Él, sabiendo de que si nosotros nos acercamos a Él, estamos prácticamente depositando nuestra situación, nuestro problema en las manos de Dios. Y es aquí el asunto, ¿no? Que cuando nosotros nos encomendamos a Dios, debemos de tener la plena seguridad que en Cristo Jesús nosotros somos escuchados. Aunque a veces la respuesta puede tardar, o aunque a veces la respuesta sea no, o aunque a veces la respuesta pueda ser espera un poco más, en el sentido de que nosotros necesitamos que nuestro egoísmo, nuestra naturaleza humana, sea consumida en el crisol de la prueba, en el crisol de la dificultad, y de esa manera al nosotros tener esa dificultad podemos encontrar refugio en nuestro Señor, en nuestro Padre eterno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios así lo dice. Por tanto, dice Él, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El problema es que en este mundo lleno de de situaciones que se resuelven rápido, por ejemplo, hoy usted quiere bajar de peso, hay pastillas que usted se las toma hoy y ya en 1 o 2 días usted está bajando de peso. Usted quiere, por ejemplo, que sus músculos crezcan, usted se inyecta un tipo de inyección y ya en 2 o 3 días, haciendo un poco de ejercicio, usted tiene muchos músculos.
Si usted quiere hacerse una liposucción, se la hacen. Es decir, si usted quiere ordenar pizza y en 5 minutos o 10 minutos se la están... Todo está a que se responde rápido. La eficiencia, la eficacia, el hacer las cosas instantáneas, todo es rápido en este mundo globalizado y con la tecnología que hoy se tiene, se ve el aspecto de la satisfacción al cliente en que todo se haga de la forma más rápida posible. Y a veces nosotros pensamos que sería la misma fórmula con Dios, pero a veces Dios tiene sus propósitos. El Señor que sabe las cosas de la mejor manera, Él nos va a contestar de la mejor manera para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Y es ahí donde viene la perseverancia. Y nosotros podemos leer todo el Salmo, ¿no? De cómo el Señor Jesucristo sufrió la penalidad en el martirio desde su nacimiento hasta una vida llena de humildad, de pobreza, de sacrificio. Lo podemos ver en el Getsemaní, en la cruz del Calvario, llevando nuestra culpa, llevando nuestro oprobio, llevando nuestros pecados. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, en ese contexto, nosotros también tenemos que beber la copa de la ignominia, es decir, por medio de las dificultades, de las pruebas y de los problemas, nosotros somos purificados delante de Dios para que el carácter de Cristo se pueda reflejar en nuestras vidas. Recordemos que el apóstol San Pablo en una ocasión, por ejemplo, él pidió al Señor, hablando de la oración, que le quitara un aguijón que estaba en su carne y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Y ahora él dijo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando soy fuerte, entonces soy débil. Es decir, a veces cuando todo nos va bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos un buen trabajo, cuando nuestra familia está bien, cuando no tenemos ningún problema, nos olvidamos de Dios. Y no solamente nos olvidamos de Dios, a veces nos volvemos orgullosos, nos volvemos altaneros, nos volvemos arrogantes y hacemos como Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí para gloria de mi nombre? Entonces hace falta muchas veces que vengan situaciones que nos pongan en una realidad espiritual clara, que somos polvo, somos barro, somos con un corazón perverso, altanero y orgulloso, y no hace falta un poco de comodidad y de prosperidad para que el orgullo, para que el yo resalte en nuestra vida, en nuestra naturaleza pecaminosa y nos olvidemos de Dios. Y a veces nomás hace falta un poquito de una situación difícil para nosotros, porque para Dios puede ser la mejor forma en que nosotros podamos reconocer nuestra ineficacia, nuestra humillación, nuestra humildad, nuestra necesidad de Dios. Y de esa forma nosotros podemos buscar a Dios de todo corazón. Y es ahí donde está el detalle, ¿no? De que no es necesario que vengan situaciones difíciles, pero a veces van a venir situaciones difíciles también porque estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, y es por eso que nosotros necesitamos constantemente estar en comunicación con Dios. Ahora, la base de estos salmos para una mejor manera de orar hacia nuestro Dios es que debemos de reconocer que podemos tener una comunión directa con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe producida a través del amor. Es decir, la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos aplicar la palabra de Dios escrita en los salmos para poder tener esa fe necesaria en el autor de esa palabra. Recordemos que la palabra de Dios, cuando se cree de verdad, cuando se cree con la verdadera fe, tiene un poder creador como el mismo poder que tuvo cuando Dios creó la tierra, los cielos, el mar y las cosas que en ellos hay. Es decir, la Escritura dice que el Señor habló y existió. Él mandó
y fue hecho. Él dijo y vino a ser. Todo lo que existe y todo lo creado fue creado por medio de la palabra de Dios, excepto el ser humano. El ser humano, Dios lo creó con sus propias manos y luego sopló en su nariz aliento de vida. Pero aparte del ser humano, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. El Señor dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. En ese sentido, y solamente en ese sentido espiritual, nosotros podemos usar la palabra de Dios en el libro de los Salmos para poder crear vida espiritual en una alma sedienta de vida espiritual, en un corazón anhelante de una regeneración de un corazón nuevo, en una mente anhelante de tener anhelantemente la mente de Cristo. Y en eso nosotros podemos encontrar solamente a través de la palabra viva y eficaz una nueva vida espiritual, una nueva vida mental, una nueva vida en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser, por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo de que en la humanidad de Cristo la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Para cerrar, mis queridos hermanos, déjenme decirles que solamente a través del amor en Cristo nosotros podemos tener una fe verdadera, porque hablando de la fe verdadera, que es a través de la palabra, suele haber una línea muy delgada entre lo que es fe y lo que es presunción. Es decir, a veces nosotros podemos acercarnos a Dios con presunción. Por eso recordemos que cuando el Señor Jesucristo oraba, Él dijo, Padre mío, si fuese posible, esta copa pase de mí, pero no sea como yo digo, sino sea hecha tu voluntad. Y es aquí donde está la verdadera fe, la verdadera confianza en Dios y en su palabra, que nosotros debemos de pedir, no como yo quiero, inclusive debemos de ser sinceros con Dios en lo que nosotros estamos pidiéndole en oración. Lo importante es que nosotros tengamos la certeza que Él va a responder de acuerdo a su voluntad, no como yo quiero, porque a veces lo que yo quiero en mi ignorancia puede que esté pidiendo algo que no me va a convenir. Pueda que yo quiera algo, pero en la sabiduría de Dios, Él sabe lo que es mejor para mí. Y es por eso que nosotros debemos de poner nuestra confianza total en la voluntad de Dios. Ahora, al final de la vida de Cristo, nosotros reconocemos de que la victoria que el Señor obtuvo en este mundo fue la fe de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué es necesario aclarar esto? Bueno, porque en la cruz del Calvario las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aparentemente son palabras que están denotando que Él había sido desamparado por Dios cuando estaba sufriendo la agonía del peso del pecado. Pero la victoria final de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se dio cuando Él expresó las últimas palabras antes de morir. Y estas fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, Él exhaló, Él murió, él dio el espíritu, no él murió prácticamente. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque inclusive en la agonía de la cruz del Calvario, con el peso del pecado, sintiendo la separación que el pecado produce entre Dios y el ser humano, la raza caída, Él al final logró la victoria cuando Él encomendó su vida, encomendó su situación en las manos de Dios. Y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y esa fue la victoria que alcanzó nuestro Señor Jesucristo y la alcanzó por ti y por mí. Hoy en día nosotros no tenemos nada que dudar con respecto a los planes de Dios para con nosotros, pero Él quiere que tú y yo mantengamos una comunicación constante a través de un tiempo de calidad, poniéndole a Él en primer lugar. Y nosotros podemos orar en todo tiempo, en el Espíritu, en nuestro trabajo, cuando estamos manejando, cuando estamos en el campo, cuando estamos en el supermercado. El Señor Jesucristo en una ocasión, antes de elegir los 12 discípulos, la Escritura dice que pasó
toda la noche orando, pidiéndole a Dios dirección por quienes iban a ser sus discípulos. Y a veces nosotros tomamos decisiones por nuestra propia voluntad y cuando las cosas nos salen mal, entonces buscamos a Dios. No es malo buscar a Dios, pero nosotros debemos de pedir primeramente la sabiduría de Dios y someternos a la voluntad de Dios por medio de un escrito está, así dice el Señor. No por lo que mis emociones me quieran llevar a tener o me quieran llevar a pedir, no por lo que yo quiera tener, no por lo que mis sentidos me estén diciendo que debo pedir o tener, sino que sea la voluntad de Dios que siempre será agradable y perfecta. Solamente así nosotros podemos tener plenitud de gozo y plenitud de vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que tú y yo podamos tener esa comunión con Dios por medio de la oración. Bendiciones para cada uno de ustedes.